Internacional de Física Teórica y Aplicada. Buenos días, ¿me escuchan? Jorge, ¿me escuchas? Patricia, por favor. Perfecto. Good morning. Buen día. Estimados colegas, estimados miembros del desarrollo de la física en el mundo, estudiantes, profesionales en general que están participando de este evento. Bien, vamos a dar inicio a nuestro evento que con mucho esfuerzo se está realizando. Bien, permítame presentarme. Soy el doctor Walter Flores Vega, docente de la Universidad Nacional del Callao, del Departamento Académico de Física. Este evento es un evento que ha costado el esfuerzo de estudiantes y docentes, ¿no? Con miras a poner un granito de arena en la divulgación de la física en nuestro medio, en el Callao, en el Perú y, por qué no decirlo, en el mundo, ¿no? Con la participación de importantes investigadores en física, ¿no? De diferentes partes del mundo. En este sentido, agradecer a todos los participantes ponentes, a los participantes asistentes y a todos los que han dado el apoyo para que este evento se organice y se haga realidad. En ese sentido, quiero ser de pocas palabras y poder dar inicio a este evento internacional que la modalidad virtual nos ha puesto ¿no? en camino y poder hacerlo con un poquito más de facilidad que en la parte presencial. Estimados colegas, entonces vamos a dar inicio a este importante evento de la física en nuestra Universidad Nacional del Callao. Por tanto, voy a dar paso a la presentación del primer ponente de nuestro evento. El señor Jorge Medina va a hacer la presentación de nuestro ponente en este gran evento de la física en el Perú. Muchísimas gracias. Jorge. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias, profesor. Buenos días con todos. Good morning, everyone. Muchas gracias por la asistencia y como dice el profesor, ¿no? Este es un evento que al final tiene como objetivo poder colocar un granito de arena en cuanto a la realización de una pequeña red o una congregación entre científicos de diversas especialidades. Ok, no sé si de repente se me puede ver. Ok, muchas gracias con todos nuevamente. Thank you so much, everyone. Voy a presentar al doctor José Gómez. Voy a hablar un poquito sobre él de manera breve. El doctor José Gómez es investigador titular en el Departamento de Oceanografía del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de la Ensenada, en Baja California, México. Tiene interés de investigación en la dinámica de lagunas costeras, en la oceanografía y circulación del Pacífico mexicano, y el día de hoy presenta ante nosotros el tema titulado Thermohaline Variability in the Mixed Layer of an Interboundary Current System. Doctor José Gómez, nuestro pequeño espacio es de usted. Damos inicio al evento First International Meeting of Theoretical and Applied Physics. Muchas gracias. Muchas gracias. En efecto, yo soy José Gómez y me da mucho gusto estar participando en este evento tan importante. Voy a compartir mi presentación. Por favor, me informan si estoy compartiendo. Todavía no se puede visualizar, doctor.
¿Ahora? Sí, ya se puede visualizar. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Agradezco al Grupo Estudiantil de Física Teórica de la Universidad Nacional de Callao, Perú, por esta amable invitación. Asimismo, a las personas que han mantenido contacto conmigo en este importante evento, en especial al doctor Walter Flores. Es un placer estar compartiendo con ustedes algo de la oceanografía física que realizo en CICESE. El nombre de esta ponencia la voy a poner en español, que sería variabilidad termohalina en la capa de mezcla de una corriente limítrofe oriental. Mis coautores son el maestro Luis Erasmo Miranda, el profesor Jorge Vázquez Cuervo y el estudiante de doctorado Jonathan Aparco. Jonathan Aparco es originario de Perú y está haciendo un doctorado con nosotros en CICESE. La mayoría somos de CICESE, excepto el profesor Jorge Vázquez Cuervo, que es del Jet Propulsion Laboratorio NASA. Miren, palabras claves para poner en contexto lo que vamos a hablar. Son dos, capa de mezcla y corrientes limítrofes orientales. Doctor, ¿Sí? perdón, doctor, disculpe, está presentando la pantalla del Google Meet. O sea, está compartiendo pantalla, pero no se puede visualizar exactamente la presentación. Oh, perdón. A ver, vamos a repetir esto. Déjenme. ¿Y aquí? Ya, ahora sí se puede visualizar su presentación. Ah, ok. Bueno, entonces vamos a contar de aquí. Decía que lo voy a poner en español. Variabilidad termohalina en la capa de mezcla de una corriente limítrofe oriental. Mis coautores, el maestro Luis Erasmo Miranda, Jorge Vázquez Cuervo, Jonathan Aparco. Todos de CICESE excepto el profesor Jorge Vázquez Cuervo. Jonathan Aparco es un estudiante originario de Perú que está haciendo el doctorado con nosotros en CICESE. Palabras clave: corrientes limítrofes orientales y capa de mezcla. Corrientes limítrofes orientales tenemos 4 grandes de ellas, 2 en el Pacífico y 2 en el Océano Atlántico. En el Pacífico destacan la corriente de California en el hemisferio norte y la corriente de Perú en el hemisferio sur. Y en el Atlántico la corriente de las Canarias en el hemisferio norte y la corriente de Benguela en el hemisferio sur. Estas corrientes son de las más ricas en pesquerías que hay en el mundo. Y uno de sus mecanismos de fertilización son los afloramientos. En la figura de abajo ustedes pueden ver la anomalía de temperatura y cómo en estas regiones se da la ocurrencia de aguas frías que vienen del interior. Nos vamos a referir de este fenómeno más adelante. El otro concepto que hay que tener en cuenta es la capa de mezcla. La capa de mezcla es la capa que está en contacto con la atmósfera. Por ello,
los procesos de interacción entre estos dos fluidos, atmósfera y océano, son muy importantes. Destaca en esta capa, que es en la vertical, bien mezclada, es turbulenta. Debajo de esta capa está la termoclina, o sea, la región donde la temperatura, por ejemplo, se incrementa considerablemente. En ella ocurren fenómenos como las ondas internas y abajo está el océano interior. Entonces, fíjense ustedes, la capa de mezcla conecta la atmósfera al océano interior. Variabilidad espacio-temporal en el océano. En el océano ocurren muchas escalas. En tiempo va del orden de segundos a años, como se muestra en la figura de la izquierda, y en espacio va del orden de centímetros a miles de kilómetros, inclusive al tamaño de las cuencas. Esa variabilidad espacio-temporal se caracteriza por fenómenos en particular. Por ejemplo, a escala grande, digamos a años y miles de kilómetros, tenemos la circulación promedio. Otra de las escalas importantes es la denominada mesoescala, que en tiempo es del orden de meses y en espacio es del orden de cientos de kilómetros, como se muestra en la figura. Entre la pequeña escala o la escala de la turbulencia también ocurren el fenómeno de las ondas internas. Y entre las ondas internas y la mesoescala está otra escala que ahora está tomando mucho auge, que es la submesoescala, que es del orden de días y de decenas de kilómetros. En la figura de la izquierda ustedes pueden ver una figura de color del océano, el cual toma ventaja de los organismos que hay en el océano para ver los rasgos oceanográficos. Y ustedes pueden ver que hay giros de diversas escalas, sobre todo estos, que los más grandes que ustedes ven son de la mesoescala y los más pequeños que ven son de la submesoescala, así como rasgos como frentes y filamentos. Los instrumentos para registrar la variabilidad termohalina. Termohalina se refiere a termo de térmico, o sea, temperatura, halina de salinidad. Son dos variables que en oceanografía física comúnmente observamos. Los clásicos, los buques oceanográficos. Los buques oceanográficos tienen dos maneras de medir la temperatura y la salinidad. Una, en el modo que le llaman alpairo, o sea, cuando el buque se para en algún sitio, en un sitio determinado, que le llaman una estación, y bajan los instrumentos oceanográficos. Y la otra es de que llevan montado un instrumento que se llama termosal, el cual este instrumento va realmente en el buque y el agua se succiona por una manguera y hay una circulación y entonces se está midiendo en forma continua como el buque navega, está midiendo la temperatura y la salinidad. Esa es la forma tradicional de hacer oceanografía, digamos, desde el siglo pasado, desde el mero principio, desde el primer crucero oceanográfico que se hizo, digamos. Recientemente ha habido estas novedades en la tecnología. Uno de ellos son los saildrones o drones navegantes, ¿sí? que van en la superficie y llevan instrumentos para medir la capa límite atmosférica y la capa límite oceánica. ¿Sí? El otro, de hecho me voy a referir, que se llama CTD ondulante, el CISOR, que es un instrumento desarrollado por el MIT. Le voy a llamar avioncito. ¿Sí? Llevan los instrumentos para medir la temperatura y la salinidad. CTD quiere decir conductividad, temperatura y presión. ¿Sí? Lleva instrumentos para medir eso en forma continua. Y es remolcado por el buque. ¿Sí? El CTD ondulante del MIT. Los otros instrumentos son los Argos, o sea, flotadores. Estos son instrumentos que son dejados en el mar
y son manejados desde superficie, y lo que hacen es estar subiendo, bajando y midiendo la temperatura y la salinidad. Todos estos instrumentos que llevan aquí tienen un CTD. Los otros son los gliders o planeadores submarinos, ¿sí?, que también hacen una observación controlada desde tierra, ¿sí?, llevan instrumentos el CTD, y los elefantes marinos, que sobre todo en la Antártica, ¿sí?, oceanógrafos han tomado ventaja de que son amigables y se dejan poner, como se ve en ese gorrito ahí, no es otra cosa que un instrumento para medir la temperatura y la salinidad. ¿Sí? Yo me voy a referir aquí de estos 6 modos de medir la temperatura y la salinidad. Yo me voy a referir a los buques oceanográficos y al avioncito. ¿Sí? La pregunta que nos hacemos es la siguiente. ¿Cuál es la relación entre las fluctuaciones horizontales de la temperatura y la salinidad en la capa de mezcla del océano? Esta pregunta se ha hecho, podemos decir, desde el mero principio. Y esta pregunta ha tenido varias respuestas. Y las respuestas han dependido de los instrumentos de observación. ¿Sí? Entonces ahora, ¿sí?, que estamos, como mostraba en la figura anterior, estamos ante una tecnología que nos permite hacer observaciones finas, ¿sí?, del orden de metros, realmente, en el océano. Entonces, se ha retomado esta pregunta. ¿Sí? Entonces, uno de los trabajos bases de esta investigación es el que hicieron Rubin y Ferrari, que lo publicaron en Science, ¿sí?, en el que usaron un avioncito en el giro subtropical norte del Océano Pacífico, ¿sí?, para tomar datos de temperatura y salinidad a una resolución muy fina, ¿sí? Y entonces, como el buque iba jalando al avioncito, entonces ellos iban midiendo, ¿sí?, continuamente la temperatura y la salinidad, como se muestra en la figura, en la figura de la izquierda, ¿sí?, que está en el eje de las Y está la profundidad, en el eje de las X está la latitud, y lo que está graficado es la densidad. ¿Sí? Vamos a llamarle la densidad. ¿Sí? La línea gruesa es la profundidad de la capa de mezcla. Y la línea punteada blanca, es por donde iba el avioncito, que es aproximadamente 50 metros de profundidad. ¿Sí? Entonces, ellos lo que encontraron, ¿sí?, es de que esta cantidad que se llama R, razón de densidad, que no es otra cosa más que la razón entre delta teta, es la diferencia de temperatura en un intervalo, delta S es la diferencia de salinidad, y alfa son coeficientes termodinámicos. Alfa es el coeficiente de expansión térmica y beta es el coeficiente de contracción salina. Entonces, ellos lo que encontraron es que esa relación, o sea, las fluctuaciones horizontales de la temperatura y la salinidad, dependían de la escala de movimiento, dependían de la escala horizontal. Esta es una cosa novedosa, ¿sí?, que solamente se pudo, digamos, observar por los instrumentos modernos que tenemos. ¿Sí? Entonces, R depende de la escala de movimiento, como se muestra en esta figura tomada de ellos. ¿Sí? El A es a 10 kilómetros. Esta es la relación. En el eje de las X tienen la delta S, o sea, los gradientes de salinidad, y en el eje de las Y tienen los gradientes de temperatura. Entonces tenemos diagramas de dispersión, gradientes de salinidad, gradientes de temperatura. Y lo que está en línea azulada es R igual a 1. Entonces lo que encontraron es que R igual a 1 en la capa de mezcla. El experimento lo hicieron en invierno. ¿Sí? Pues fíjense ustedes cómo R es igual a 1 a la escala de 10 kilómetros, 1 kilómetro, 100 metros y 20 metros. ¿Sí? Y esto lo hicieron como les decía, a una profundidad constante, la profundidad de 50 decibares. Entonces, este resultado ha hecho que miremos todos los oceanógrafos qué pasa en otras partes. ¿Sí?
Entonces, el objetivo que nos planteamos en esta investigación es probar si la hipótesis de Runner y Ferrari es válida en la región sur de la corriente de California, que es una corriente limítrofe oriental. ¿Sí? Y adelantamos. ¿Sí? Es verdad. ¿Sí? Y además, aquí yo voy a desarrollar una propuesta, ¿no? Que el origen de las aguas de variabilidad compensada, si R es igual a 1, recuerden la definición de razón de densidad, si R es igual a 1 quiere decir que las fluctuaciones de temperatura y las fluctuaciones de salinidad se compensan. ¿Sí? Entonces, lo que estos autores dicen es lo que encontraron y lo hicieron después de Runner y Ferrari en 1999. El grupo estuvo trabajando en otras regiones y entonces se encontraron que en las regiones que han trabajado, R es igual a 1 a escalas del orden de 10 kilómetros. A la izquierda ustedes pueden ver mis referencias, como Ferrari y Runner, en lo que me baso. Y la otra referencia que tengo aquí en la parte inferior izquierda es de una tesis de doctorado de Gilberto Jerónimo Moreno, que lo que hizo fue trabajar en la parte sur de la corriente de California, usando datos de buques, pero a escalas más gruesas. Pero de cualquier forma encontró que R es igual a 1 a una profundidad entre 100 y 200 metros, como se muestra en esta figura. Me voy a referir más adelante. ¿Sí? Entonces, los datos y métodos de esta investigación. Entonces, lo que sí tenemos es mediciones continuas de temperatura y salinidad a una profundidad de 3 metros, que es donde va el termosal del buque. Y lo que usamos son 4 cruceros de un programa que tenemos en CICESE que se llama Programa de Investigaciones Mexicanas de la Corriente de California, IMECOCAL. ¿Sí? Este es un programa donde estamos observando desde 1997, ¿sí? la distribución de temperatura y salinidad en esta región de la parte sur de la corriente de California. Usamos buques oceanográficos, este es uno de ellos, ahora tenemos otro buque, y este que tienen aquí es el termosal que les digo. Este es el termosal, este va a bordo del buque, ¿sí? Y una manguera que está colocada en la quilla del buque, lo que hace es succiona agua y está circulando, entonces en forma continua va midiendo la temperatura y la salinidad. Esta es la malla de muestreo, ¿sí? La malla de muestreo de los cruceros IMECOCAL. Esta es la ciudad de Ensenada. Entonces el buque sale de Ensenada y hace este recorrido. Llegamos a una zona aquí que se llama el puerto de Bahía Magdalena. Ahí nos bajamos y nos regresamos por tierra a Ensenada. Y los métodos, pues seguimos básicamente a Runner y Ferrari, los que he referido, y a la tesis de doctorado de Jerónimo Moreno, básicamente. Entonces, lo que hacemos es validamos los datos del termosal, usamos un intervalo de un kilómetro, y también usamos datos de CTD en las estaciones. Cada uno de estos puntitos es unas estaciones. O sea, son mediciones, como yo le llamo, mediciones al pairo, mediciones a buque parado, ¿no? Y ese lo tenemos a un intervalo de 37 kilómetros. Ya después que tenemos esos datos, entonces calculamos la temperatura potencial, la salinidad, los parámetros termodinámicos como alfa, beta, los gradientes de temperatura, los gradientes de salinidad, el parámetro, la razón de densidad del parámetro R, y calculamos también la arcotangente de R, del parámetro R. Esto es por cuestiones matemáticas. Y después, este es un método que es muy importante mencionar, hacemos wavelet análisis o análisis de ondículas. Y hacemos análisis de ondículas para separar la posición y la escala. ¿Sí? Este método es una de las maneras de separar la posición y la escala. ¿Sí? Y lo hacemos de todos los parámetros que calculamos. Entonces calculamos diagramas de dispersión de los gradientes de temperatura y gradientes de salinidad, tal y como lo hacen los autores de referencia. Y las teorías para explicar los resultados son
la interacción océano-atmósfera, estamos en la capa de mezcla, las urgencias costeras, que son los afloramientos que destacan en las corrientes limítrofes orientales. De hecho, los resultados están muy ligados a este fenómeno de los afloramientos o las urgencias costeras, y por eso es también que se puede decir que lo que observamos en la corriente de California puede presentarse en la corriente de Perú, en la corriente de las Canarias, en la corriente de Benguela. Y en particular voy a hacer uso de la teoría de la termoclina para explicar lo que observamos en invierno. Estos son ya los resultados, ¿sí? Lo que tienen ustedes aquí son las cintillas de densidad usando datos del termosal de los cruceros y Mecocal de 2011. Entonces tenemos enero, abril, julio, octubre, y lo que vemos es la densidad, y la escala dice rojo quiere decir que es denso, azul quiere decir que es menos denso. Recuerden, estamos usando los datos del termosal del buque, y vamos entonces a una presión de 3 decibales. Entonces, como la presión es constante, lo que vemos en las cintillas de densidad son las fluctuaciones de temperatura y salinidad, básicamente, ¿no? Y aquí la figura es el fenómeno de surgencias que les platicaba. En esas regiones, en las corrientes limítrofes orientales, generalmente los vientos soplan hacia el ecuador, ¿sí? Entonces, cuando eso sucede, cuando se establecen estos eventos, ¿sí? La teoría de Ekman, voy a referir más adelante a la teoría de Ekman. La teoría de Ekman nos dice que las aguas de la superficie se van hacia el mar, y entonces el hueco, por así decirle, es llenado por agua del interior, que son aguas frías, aguas densas. Entonces ustedes pueden ver aquí en las cintillas, ¿sí?, que cerca de la costa hay en cada uno de los meses, cerca de la costa es donde ocurren las aguas más densas. Por ejemplo, desde enero, ¿se fijan? En abril es más notorio, ¿sí?, los segmentos de agua densa, ¿sí? En julio también lo es, y en octubre menos. Pero pueden ver que acá en esta región las urgencias costeras, llevan agua densa hacia la parte superior todo el año, más notoriamente en abril. Y lo que tienen en esta figura son las series de tiempo, de temperatura y salinidad y densidad de los cruceros y Mecocal, ¿sí? Este es enero, abril, julio, octubre. En azul está la temperatura, en negro está la salinidad y en rojo está la densidad, ¿sí? Una cosa que ustedes pueden ver claramente es de que en enero, ¿sí?, hay pocos picos en la densidad, ¿sí? En cambio, en abril, que es el rojo, fíjense cómo hay regiones donde tenemos picos o gradientes de densidad, ¿sí? Y estos están asociados, estos picos en abril están asociados a fluctuaciones de temperatura y salinidad que no se compensan. En cambio, en enero, ¿sí?, aunque sí hay fluctuaciones de temperatura y fluctuaciones de salinidad, estas generalmente se compensan. Algo similar pasa en julio, referente a abril, ¿se fijan? Como hay gradientes de densidad en los cuales no hay compensación. En abril, es una parte intermedia. Entonces, lo que hacemos, estas son las series de tiempo que tenemos, ¿sí? Estas series de tiempo, pero son realmente en el espacio, es a la que les hacemos análisis de ondículas. Y lo que les voy a presentar a continuación son los resultados ya de análisis, Weblet análisis de ondículas. ¿Okay? Entonces, lo que tienen aquí es el espectro de variabilidad en función del número de la longitud de onda
de los gradientes de temperatura y gradientes de densidad de los datos de Termosal de enero, abril, julio y octubre de 2011. Son 4 figuras, enero, abril, julio y octubre. En la horizontal tienen la longitud de onda en kilómetros. Perdón, en la vertical tienen la longitud de onda en kilómetros, en la horizontal tienen la varianza, ¿sí? La intensidad, digamos, ¿sí? Es enero, abril, julio y octubre. La línea llena son los gradientes de temperatura. La línea más negra son los gradientes de temperatura. La línea un poquito más grisecita son los gradientes de salinidad. Y la línea punteada es el nivel de confianza al 95. O sea, lo que está a la derecha es válido, ¿sí? Estadísticamente es válido. Es una cosa que resalta inmediatamente es de que en enero, abril, ¿sí? Hay picos muy marcados entre 8 y 16 kilómetros, ¿sí? Y sobre todo en los gradientes de salinidad, ¿sí? Los gradientes de salinidad son dominantes y las escalas están entre 8 y 16 kilómetros, como pueden ver, ¿sí? En julio no resaltan esos picos a 8 y 16 kilómetros, pero sí están entre 8 y 32 kilómetros. Y en octubre, que les decía es un mes intermedio, vuelve a resaltar un pico un poco más pegado a los 16 kilómetros. En esta gráfica lo que hacemos es, todo esto lo hacemos con los coeficientes de las ondículas. O sea, hacemos ondículas de los gradientes de temperatura, los gradientes de salinidad y sacamos sus coeficientes. A esos sacamos los ejes principales, o sea, los ejes de mayor varianza, ¿sí? De la razón de densidad en función de la longitud de onda. Y es lo que vemos en la parte de arriba, ¿sí? En la parte de arriba tenemos en el eje de las X la longitud de onda y en el eje de las Y la razón de densidad. Lo ponemos la razón de densidad y el arco tangente de ellos, ¿no? Entonces aquí está 1, por ejemplo, ¿sí? Razón de densidad 1, que es la línea punteada de abajo, ¿sí? Que es pi sobre 4 su arco tangente. Entonces, cada una de estas figuras son los meses de observación. La línea continua esta es enero, ¿sí? Que es la que más se acerca a 1, ustedes pueden ver, ¿sí? Estas líneas son, esta es la línea de abril, ¿sí? La línea de abril es la punteada, digamos, separada, la línea punteada más continua es julio, ¿sí? Y la otra es octubre. Entonces pueden ver que el crucero de enero es el que tiene una relación, una razón de densidad igual a 1, que se nota que hay. Y en la parte de abajo, miren, en la parte de abajo lo que hacemos es, vemos la significancia, ¿sí? La significancia de las longitudes de onda, ¿sí? Entonces, la significancia, la mayor ocurrencia de las longitudes de onda de todas las ondículas que hicimos es del orden de 8 o 10 kilómetros, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros estamos llamando como la escala predominante de variabilidad, 8 o 10 kilómetros. Y se observa en las 4 meses, ¿sí? En esta figura avanzamos un poco más para estudiar la variabilidad de la razón de densidad. Y lo que ponemos es la función de densidad de probabilidad de la razón de densidad para la banda de longitudes de onda de 8 a 10 kilómetros. Entonces, ya a estas alturas ya sabemos que 8 o 10 kilómetros es la variabilidad predominante. Entonces, queremos ver qué pasa a esos 8 o 10 kilómetros. Entonces, tenemos función de densidad de probabilidad, o sea, es en la de las Y tenemos la probabilidad de ocurrencia, y en el eje de las X tenemos la R, la razón de densidad, ¿sí? Por ejemplo, esta es la R igual a 1. Entonces ustedes ven que en enero hay 2 modos, ¿sí? Una R igual a 1, recuerden, R igual a 1 es que las fluctuaciones de temperatura y salinidad
se compensan, ¿sí? Y una R igual a, resulta una R muy grande, ¿sí? Que no hay compensación. Entonces, en enero tenemos estos dos modos, compensación y no compensación. En abril tenemos que la no compensación predomina, como en julio, ¿sí? Y en octubre, les decía, es algo intermedio. Hay aguas que se compensan y aguas que no se compensan, ¿sí? Entonces, digamos, esta es la prueba de que estamos en la misma línea que el trabajo de referencia de Rungnick y Ferrari, 1999. Entonces hacemos diagramas de dispersión de los gradientes de temperatura y los gradientes de salinidad en función de la longitud de onda. Esta es para la región sur de la corriente de California con nuestros datos, ¿sí? Entonces, a diferencia de ellos, nosotros ponemos este rango, 8 o 10 kilómetros. Entonces, otra vez, en el eje de las X tenemos los gradientes de salinidad y en el eje de las Y tenemos los gradientes de temperatura, ¿sí? Entonces, la línea puntuada es R igual a 1 y lo que hicimos son las elipsis de variabilidad con sus ejes principales. Entonces, ustedes pueden ver en enero cómo su eje principal de variabilidad está a R igual a 1. En cambio, en abril no lo es. En julio tampoco y en octubre tampoco. Esta es la manera de ver claramente que en enero es cuando tenemos agua R igual a 1, agua de densidad, de variabilidad compensada, ¿sí? Para verlo un poquito más en forma tradicional. Estos son diagramas muy tradicionales en oceanografía física, ¿sí? Cuando uno va a hacer observaciones en buques con estos instrumentos que se llaman CTD, lo que inmediatamente hace que llaman diagramas temperatura, salinidad, en los cuales uno pone en el eje de las X la salinidad y en el eje de las Y la temperatura. Grafica uno las líneas, estas son las de densidad. Puede graficar uno las líneas de densidad de ese espectro TS, ¿no? De esa manera de ver diagramas TS, de esa manera de ver lo que se llama las masas de agua, ¿sí? Entonces, miren, ustedes pueden ver que en enero, ¿sí? Estos son los puntos, todos los puntos de los datos de la capa de mezcla de la región sur de la corriente de California. Pueden ver que los datos tienden a alinearse sobre las líneas de igual densidad, ¿sí? Entre ellas, entre la de 25 y 25.5. En cambio, fíjense ustedes en abril, cómo los datos de temperatura y salinidad de la capa de mezcla cruzan isopinas. Lo mismo sucede en julio y en octubre, ¿sí? Esto lo que nos indica el resultado del diagrama TS clásico de temperatura y salinidad de enero. Lo que nos está indicando es de que las aguas tienden a estar sobre las isopinas, o sea, se deslizan sobre las isopinas. Bien. Ahora lo que voy a hacer, voy a discutir los resultados de invierno. Voy a dar una explicación acerca del origen de esas aguas de R igual a 1. ¿Sí? Entonces, parto de mi referencia básica. ¿Sí? Rungnick y Ferrari hicieron este trabajo en la zona de convergencia subtropical del hemisferio norte del Océano Pacífico. ¿Sí? Me voy a referir a esa zona de convergencia, ¿no? Entonces, esta es la figura que ya les había mostrado, ¿sí? Del trayecto que hizo el avioncito, ¿sí? Y lo que tenemos es la densidad, la capa de mezcla, el punto blanco donde iba el avioncito y sus resultados que sacan, ¿no? Resultados que sacan es de que R depende de la escala horizontal y R es igual a 1 en la capa de mezcla de invierno. Bueno, pues sucede que ellos ¿sí? Ellos hicieron esta observación en invierno en una zona donde sucede el fenómeno que se llama de subducción, ¿sí? Y el fenómeno de subducción tiene la explicación
de dos dinámicas. Una de ellas es la dinámica de Ekman, ya me había referido a ella, que es el balance entre las fuerzas de fricción y de Coriolis. Las fuerzas de fricción y de Coriolis son dos fuerzas que entran en la dinámica de fluidos geofísicos. ¿Sí? Son dos fuerzas que con ellas trabajamos la segunda ley de Newton. ¿Sí? Recuerden la importancia de conocer las fuerzas en la física, ¿no? Entonces, dos de estas los estoy presentando. Y lo que sucede es que hay una relación del esfuerzo del viento y la respuesta del océano. ¿Sí? El viento sopla en una dirección, digamos esta, ¿sí? Y el agua se mueve 45 grados a la derecha. Se da un movimiento de la velocidad, una respuesta a una velocidad de 45, y el transporte neto de esta influencia del esfuerzo del viento es 45 grados a la derecha. Esto es como les decía, esto es lo que explica los afloramientos en las corrientes limítrofes orientales. Pero realmente es un balance entre estas dos fuerzas. Y lo que ven aquí es la distribución del esfuerzo. Estos son vientos observados de satélite. Ahora los satélites nos pueden dar nos pueden dar distribuciones de todos los océanos, ¿no? Uno de ellos es, hay satélites que nos dan información acerca de los vientos. Y lo que podemos ver aquí, miren, aquí destacan dos cosas, ¿sí? Una, que en esta región, la región cercana al Ecuador, tenemos los vientos alisios que van del este al oeste. ¿Sí? Y en latitudes altas, en latitudes como 50 grados, están los vientos oestes. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo tenemos los vientos oestes y los vientos alisios. ¿Sí? Entonces, unos van en dirección contraria, y si aplicamos, ¿sí? si aplicamos la dinámica de Ekman, entonces las aguas se van a mover, por los alisios se van a mover hacia el norte, y por los del oeste se van a mover hacia el Ecuador. Entonces, estas regiones azules que se ven en latitudes medias, en los subtrópicos, son zonas en el agua, son zonas de convergencia. ¿Sí? La otra cosa que podemos ver de la dinámica de Ekman, como les platicaba, es que en las corrientes limítrofes orientales, los vientos generalmente son hacia el Ecuador, como se muestra en la corriente de California, en la corriente de Perú, en la corriente de las Canarias, en la corriente de Benguela. Y eso da origen a los afloramientos y estas aguas densas que les he estado mostrando. ¿Sí? Y la otra dinámica que es importante en la explicación del fenómeno de subducción que les voy a contar es la dinámica de Sverdrup. La dinámica de Sverdrup no es otra cosa más que una conexión entre la capa de Ekman, que es la capa superior, y el océano interior. ¿Sí? Y en el océano interior lo que domina es el balance entre el gradiente de presión y la fuerza de Coriolis, como se nota en esta figura aquí de la izquierda. ¿Sí? En esta figura de la izquierda, miren cómo está en forma esquemática los vientos del oeste, los westerlies, y los vientos alisios. ¿Sí? Entonces los alisios van a producir un transporte de Ekman, digamos, hacia el centro, y los del oeste van a producir un transporte de Ekman otra vez hacia el centro. Entonces aquí va a haber una zona de convergencia, y va a haber un fenómeno que se llama bombeo de Ekman hacia abajo, ¿no? Entonces, este rotor grande del viento es el que conecta el interior, el rotor grande que se llama el transporte de Sverdrup. ¿Sí? El transporte de Sverdrup, entonces, en los subtrópicos va a ser hacia el Ecuador, como se muestra en esta figura, y en los giros subtropicales va a ser hacia el norte. ¿Sí? Entonces, estas dos dinámicas, la dinámica de Ekman y la dinámica de Sverdrup, se juntan en las zonas subtropicales para dar origen a las zonas de subducción. Este trabajo
Russell lo que hace es unir estas teorías para dar lugar a una teoría que le llaman la teoría de la ventilación y explicar, ¿sí? Explicar el fenómeno de subducción en el océano. Subducción en el océano es el mecanismo de transferencias de masas de agua, ¿sí? Hacia el interior. Entonces, en estas zonas, ¿sí? En estas zonas de convergencia por los patrones de escala grande de los vientos, ¿sí? Las aguas se hunden, ¿sí? A una razón, más o menos de como está en este artículo, con velocidades del orden de, digamos, aquí podemos agarrar una media de 40 metros por año. ¿Sí? Son velocidades muy bajas, pero se dan en forma, sobre todo en los inviernos, y aquí se hunde esa agua, ¿no? ¿Sí? Entonces, miren, esto es ya todavía más adelante acerca de la misma idea, generación de masas de agua con variabilidad compensada de densidad y la región imecocal. En ese trabajo de Jagger y Lark hace uso de esta teoría de la termoclina, lo hacen en un modelo numérico. Entonces, lo que ellos ya hacen, ven R, o sea, la razón de densidad, ponen agua de razón de densidad igual a 1, ¿sí? Y lo que ven es que estas aguas, ¿sí? En esas zonas de subducción, o sea, bajan por las isopignas, así como ductos, o sea, como son sus ductos, las isopignas, y en este caso, por ejemplo, la de 25, ustedes pueden ver la isopigna de 25, ¿sí? Cómo propaga, ¿sí? La zona de subducción hacia el norte. Y sobre la 25.5, y ustedes pueden ver aquí en la zona de Perú cómo la subducción se da en la de 25.5 preferentemente, y en la de California entre 25 y 25.5. Y este trabajo que les platicaba de Jerónimo Moreno, que es una tesis de doctorado, aquí lo que él hizo fue agarrar todos estos datos que les platico de la región imecocal de muchos años, mapeó R sobre la superficie de igual densidad de 25 y encuentra que, como se muestra aquí, ¿no? R es alrededor de 1. ¿Sí? Entonces, eso nos hace llegar a las siguientes conclusiones. ¿Sí? La submesoescala de 1 a 10 kilómetros de orden de día es la escala de variabilidad dominante. ¿Sí? La escala de variabilidad dominante en las fluctuaciones de temperatura y salinidad de la capa de mezcla de la parte sur de la corriente de California. R es igual a 1 en invierno a una longitud de onda de 8 a 10 kilómetros, y con eso confirmamos la validez de la hipótesis de Rubin y Ferrari en la región imecocal. Ellos lo que dijeron es de que R igual a 1 debe de ocurrir en todas las partes del océano. Entonces, a estas escalas, nosotros lo probamos que sí hay. Pero aparte de eso, nosotros sugerimos, ¿sí?, que el agua de densidad compensada se generó en la zona de subducción del hemisferio norte del Océano Pacífico. Y lo que ustedes pueden ver, que yo hago aquí, lo pongo con una palabra sugerencia, porque lo que uso es nada más la información y el razonamiento. Una forma de probarlo es hacer con modelos numéricos. Y esto sería todo. ¿Cómo ando de tiempo? Sí, justamente ya estamos ya justo con el tiempo. Muchas gracias, sí, disculpa, muchas gracias, doctor. ¿Hay alguna consulta en la parte del público? Si de repente quieren hacer quieren preguntar algo con respecto a la exposición del doctor José, pueden prender su micro de repente o levantar la mano directamente. Sí, tenemos a alguien que levanta. Puede prender su micro, no hay problema para hacer una pregunta. Ok. Hola, doctor Gómez, ¿cómo está? Soy Fernando, no sé si se acuerda de mí. Fernando, ¿cómo estás? Okay. ¿Cómo está?
¿Cómo está? Hace mucho tiempo. Muy interesante su trabajo. Quería preguntarle, quizás comentarle algo. Por ejemplo, los trabajos que se están haciendo con respecto a mesoscala y quizás su mesoscala mencionan que también estos movimientos, ¿no? En la parte de la columna de agua puede ser asociado también a estos fenómenos. Por ejemplo, el viento se ve que es influenciado por los remolinos de mesoscala y estos producen movimientos verticales. Puede ser por cambios de temperatura o también por cambio en sí, en general, en la velocidad, debido a esto, al bombeo de Ekman, básicamente al bombeo de Ekman. ¿Han considerado para un trabajo futuro ese tipo de procesos? Claro, eso ya tendría que hacerse entre modelado y datos observacionales de satélite, ¿no? Ya no con datos observados de ese tipo CTD. Sí, sí, lo que mencionas es muy interesante, ¿no? De cómo el viento no solamente tiene un efecto mecánico, ¿sí? O sea, no solamente influye en procesos como en la dinámica, como yo mencionaba, ¿no? Que la dinámica de Ekman, la dinámica de Bell, sino también en la termodinámica. O sea, hay una relación, digamos, en la temperatura superficial del mar y los vientos. Y esa relación, sí, como mencionas tú, ¿no? Es una cosa novedosa y está en estudio. Y la otra cosa que no mencioné aquí, pero es la ocurrencia de frentes oceánicos. La ocurrencia de frentes oceánicos en la capa de mezcla. Entonces, esos dos fenómenos, el efecto del viento, la termodinámica, y de hecho en los mismos frentes oceánicos es otra avenida de estudio en este tipo de relaciones de temperatura y salinidad. Miren, estudiar las fluctuaciones de temperatura y salinidad en el océano es una cosa muy fundamental. Por ejemplo, de los fenómenos que estamos viendo a nivel mundial es el calentamiento global, ¿sí? Entonces, este calentamiento está produciendo alteraciones en las relaciones de temperatura y salinidad. Entonces, esta es, digamos, una justificación para este tipo de estudios. Y como mostraba, ¿no? En el océano hay muchas escalas, ¿sí? La escala grande, por ejemplo, es la que altera la circulación, ¿sí? Entonces, eso es por la razón, la justificación, digamos, por qué estudiar las relaciones entre temperatura y fluctuaciones de temperatura y salinidad. ¿Sí? Sí, yo creo en ese sentido que también la variabilidad está asociada directamente a los fenómenos de mesoscala y submesoscala. Bueno, submesoscala no estoy totalmente seguro, pero mesoscala sí. Y eso justamente hay como una retroalimentación, ¿no? Y bueno, yo lo entiendo así, entre que los procesos bueno, que de la atmósfera lo alimenta o lo gatilla al océano y el océano también la distribuye. Justamente eso es lo que último estamos viendo en el IGP, estos procesos de mesoscala, cómo tienen influencia sobre los movimientos verticales. Y sí, está muy interesante esas partes, ¿no? Sí, claro. Sí, aquí la avenida de investigación, ¿sí? Que se puede tomar digamos, en cualquier observación que se tiene de alta resolución sobre todo, es de que esas fluctuaciones de temperatura y salinidad dependen de la escala, ¿sí? Esa es una cosa novedosa que hay que explorar digamos, y avanzar en ello. Gracias. Ok, muchas gracias. Doctor, tenemos una pregunta de parte de Camila Suárez. Dice, ¿por qué los resultados que muestra sobre la salinidad son solo de 4 meses? ¿Por condiciones de la naturaleza o factores específicos del estudio? Lo que hicimos es agarramos 4 meses las estaciones del año, ¿sí? Recuerden, en los subtrópicos tenemos marcados las 4 estaciones, ¿sí? Que son la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Esa es la razón por lo que hicimos. Ustedes lo que vieron entonces en las figuras que siempre mostramos los 4 meses, o sea, a ojos ustedes pudieron ver la variabilidad estacional que hay, ¿sí? Les mostraba, por ejemplo, en lo que le llamo las cintillas de densidad, ¿sí?
cómo en abril se dan los segmentos de densidades más altas, y es cuando ocurren las urgencias costeras más fuertes. ¿Sí? Esa fue la razón. La razón por qué escogimos 2011, sería otra aclaración, escogimos 2011 porque los datos que tenemos, el conjunto de datos que tenemos, esos datos son de muy buena calidad. ¿Sí? Entonces, 2011 fue por calidad de datos. Enero, abril y octubre fue enero, abril, julio y octubre fue para ver la variación estacional. Ok, muchísimas gracias.